El precio de una bofetada en el aeropuerto fue una ruina que duraría toda la vida. Mi marido pensó que era el rey del mundo cuando abofeteó mi mejilla para proteger a su amante. Olvidó que los billetes de avión, el hotel y cada tarjeta de crédito en su cartera estaban a mi nombre. En el instante en que su mano golpeó mi cara, decidí que en el siguiente instante lo convertiría en un mendigo en la calle. Esta es mi historia, un billete de ida al infierno para ellos. Antes de que comience la historia, por favor dejen un comentario diciendo desde qué región nos están viendo. No olviden dar a me gusta y suscribirse, y ayuden a este canal a crecer para que podamos traerles más historias interesantes. Aquella mañana, el ambiente en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas era inusualmente frío, en agudo contraste con el corazón de Catalina, que ardía con una pasión incandescente. Se ajustó el grueso abrigo de color crema que la envolvía. Con la mano derecha empujaba un carrito con 2 grandes maletas. Hoy era el día que había estado esperando durante los últimos 2 años. Las vacaciones de invierno en Canadá no eran un simple viaje para ella. Eran un regalo para sí misma, después de haber trabajado sin descanso para construir el negocio de catering e inmobiliario que heredó de su familia. Catalina esbozó una leve sonrisa tras la mascarilla, imaginando los copos de nieve que la recibirían en Vancouver. Lo había preparado todo a la perfección, desde los billetes de avión en clase business hasta el alojamiento en una lujosa cabaña y la lista de restaurantes gourmet que visitar. Pero a medida que se acercaba al punto de encuentro cerca de la puerta de embarque número 2, la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No por la expectación, sino por una confusión repentina que la invadió. Allí estaba su marido, Javier, vistiendo la chaqueta de cuero negra que ella le había comprado apenas la semana pasada. Javier no estaba solo. A su lado su suegra lucía un llamativo chal de piel sintética alrededor del cuello. Pero no fue la presencia de su suegra lo que hizo hervir la sangre de Catalina. Fue la figura de la joven que estaba junto a ellos. Era Valeria. Catalina solo la conocía como una antigua compañera de trabajo de Javier, a quien él se refería a menudo como solo una amiga. Valeria, con un suéter rosa ajustado, se aferraba al brazo de Javier y soltaba una risa coqueta. Catalina detuvo el carrito a pocos metros de ellos. Respiró hondo para calmar el tumulto en su pecho y se acercó. El sonido de las ruedas del carrito hizo que los 3 giraran la cabeza. Un atisbo de sorpresa cruzó el rostro de Javier. Sin embargo, rápidamente lo reemplazó con una expresión impasible y serena, como si nada estuviera fuera de lugar. Su suegra, en cambio, la fulminó con una mirada inquisitiva, escudriñándola de la cabeza a los pies. Valeria, por su parte, soltó el brazo de Javier y adoptó una cara de inocencia fingida. Con una voz que luchaba por mantener la calma, Catalina preguntó qué estaba pasando. ¿Por qué estaban todos allí con grandes maletas? Javier, con un tono ligero que menospreciaba a Catalina, respondió que había decidido llevar a su madre y a Valeria de vacaciones. Según él, no era justo que él se divirtiera solo mientras su madre y su amiga se quedaban en casa. Catalina abrió la boca, incrédula ante la razón que escuchaba. Le recordó a Javier que este viaje estaba planeado como un tiempo de calidad para ellos dos, para reparar su matrimonio, que se había distanciado últimamente. La suegra intervino en la conversación con su característica voz aguda. Acusó a Catalina de ser una esposa tacaña e ingrata. Según la suegra, Catalina tenía mucho dinero pero era calculadora con su familia política. Dijo que Valeria era una chica dulce y educada, a diferencia de la rígida Catalina, y que valía la pena llevarla para animar el ambiente. Valeria inclinó la cabeza tímidamente como un gato, pero sus ojos lanzaban una mirada burlona a Catalina. Catalina sintió que la cara le ardía. Subrayó que ella había pagado todos los billetes y el alojamiento con el dinero que tanto le había costado ganar, no con el de Javier. Se negó a pagar los gastos de viaje de Valeria. Para Catalina, traer a una extraña a las vacaciones de la pareja era un insulto. Javier comenzó a alterarse. Su rostro se enrojeció al sentir que su autoridad como marido era desafiada frente a su madre y su novia. Le gritó a Catalina que el deber de una esposa es obedecer y servir a su marido, y eso incluía tratar a los invitados de su marido con respeto. Su discusión comenzó a atraer la atención de los transeúntes en el aeropuerto. Sintiéndose pisoteada en su orgullo, Catalina dijo con firmeza que si Javier quería llevar a Valeria, él debía pagar sus gastos, no ella. Catalina también exigió a Valeria que se marchara de inmediato, ya que no quería que la presencia de otra mujer arruinara sus vacaciones. Al oír eso, Valeria comenzó a sollozar en silencio. Sus lágrimas de cocodrilo enfurecieron aún más a la suegra, quien maldijo a Catalina llamándola una mujer malvada y sin corazón. Incapaz de soportar las lágrimas de Valeria y la ira de su madre, Javier se acercó a Catalina. Sin previo aviso, su robusta mano se alzó y golpeó la mejilla izquierda de Catalina. ¡Zas!
El sonido resonó lo suficientemente fuerte como para detener el movimiento de la gente alrededor. Un dolor punzante se apoderó de su mejilla al instante, seguido de un calor que se extendió hasta su oído. Catalina se tambaleó hacia atrás. Se llevó la mano a la mejilla palpitante, miró a Javier con ojos incrédulos. En 5 años de matrimonio, era la primera vez que Javier le ponía una mano encima. Antes de que Catalina pudiera procesar el dolor, Javier le dio una segunda bofetada, esta vez más fuerte, rompiéndole la comisura del labio. Javier le gritó en la cara. Dijo que las bofetadas eran una lección para enseñarle a no ser una esposa rebelde y arrogante con su fortuna. La suegra, lejos de detenerlo, lo animó diciendo que Catalina se lo merecía para que aprendiera cuál era su lugar. Detrás de Javier, Valeria esbozó una leve sonrisa de victoria al ver a su rival humillada en público. Sangre fresca brotó de la comisura de los labios de Catalina, manchando su caro abrigo color crema. Catalina sintió el sabor salado de la sangre en su lengua. El dolor físico no era nada comparado con el de su corazón, que se hizo añicos en ese momento. En ese instante, cualquier resto de amor y respeto que tuviera por Javier se desvaneció sin dejar rastro. Catalina no lloró histéricamente. Tampoco se defendió. Simplemente se limpió la sangre de la barbilla con el dorso de la mano, se enderezó y miró a su marido a los ojos. Su mirada se volvió fría, vacía y afilada. Con una voz baja pero muy clara, como si ahora lo entendiera todo, dijo que no discutiría más. Javier sonrió cínicamente, pensando que Catalina finalmente se había doblegado y obedecido. Javier le ordenó que hiciera el check-in para todos ellos inmediatamente, pero Catalina negó lentamente con la cabeza. Dijo que dejaría a Javier, a su suegra y a Valeria a su suerte. Con un sarcasmo mordaz, les deseó unas felices vacaciones. Luego, se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos pero firmes, dejando el carrito de las maletas donde estaba. Javier gritó el nombre de Catalina, amenazando con divorciarse de ella si no volvía. La amenaza resonó en los pasillos de la terminal, pero Catalina no miró atrás ni un segundo. Sus pasos la alejaban con más firmeza de las toxinas de su vida. En su mente ya no había planes para unas vacaciones románticas. En su lugar había surgido un plan nuevo, mucho más frío y calculador. Mientras caminaba, Catalina sacó su teléfono móvil. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla, accediendo a sus aplicaciones bancarias y de la aerolínea. Las bofetadas acababan de despertar a la leona que dormía dentro de Catalina. No se limitaría a marcharse. Juró que les haría pagar caro por cada gota de sangre que había brotado de sus labios ese día. Javier observó la espalda de Catalina, que se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer entre la multitud. Resopló con desdén y se ajustó el cuello de la chaqueta con un gesto arrogante. A su lado, su madre le dio unas palmaditas en el hombro, a la vez calmando y justificando el comportamiento violento de Javier. Según su madre, a una mujer como Catalina había que darle una lección física de vez en cuando para que no se le subiera el dinero a la cabeza. Valeria, cuyas lágrimas se habían secado en un instante, volvió a colgarse del brazo de Javier con coquetería. Con un tono falsamente preocupado, preguntó si de verdad podrían ir a Canadá. Javier se rió con desprecio. Con total confianza, les aseguró a Valeria y a su madre que Catalina solo estaba teniendo una rabieta infantil. Javier estaba 100% seguro de que Catalina lo amaba demasiado como para atreverse a cancelar nada. Pensó que Catalina solo necesitaba un tiempo en el baño para calmarse, y que más tarde seguramente los alcanzaría o lo llamaría llorando para pedirle perdón. Javier se hizo cargo del carrito de las maletas que Catalina había abandonado, sintiéndose victorioso al pensar que ahora controlaba incluso las posesiones de su esposa. Los tres, con la barbilla en alto, se dirigieron al mostrador de facturación de primera clase de la aerolínea internacional. Javier se sentía como un rey liderando a su séquito. Se imaginaba los mullidos asientos del avión, la comida suntuosa y el servicio premium que pronto disfrutaría. Su madre estaba ocupada arreglándose mientras se miraba en el reflejo de las ventanas del aeropuerto, y Valeria se hacía selfies para subir a las redes sociales con un texto que insinuaba unas lujosas vacaciones con su amante. La cola de facturación prioritaria estaba vacía. Una mujer con un impecable uniforme los recibió con una sonrisa profesional y amable, pidiéndoles los pasaportes y el número de reserva. Javier, como si fuera un magnate, dejó sobre el mostrador su pasaporte, los de su madre y Valeria, y un papel con el número de reserva que había fotografiado a escondidas del móvil de Catalina la noche anterior. Con tono imperativo, dijo que se dieran prisa, ya que su madre estaba cansada de estar de pie. La agente asintió cortésmente y comenzó a teclear el código en el sistema informático. Hubo un momento de silencio. Los dedos de la agente dejaron de bailar sobre el teclado. Frunció el ceño. Volvió a introducir el código, esta vez más despacio,
asegurándose de no haberse equivocado en ningún número o letra. Javier comenzó a tamborilear con los dedos sobre el mostrador, impaciente. Mientras tanto, Valeria empezó a quejarse de que le dolían los pies con sus tacones altos. La agente levantó la vista. Su sonrisa amable había sido reemplazada por una expresión de ligera confusión y pesar. Informó a Javier de que ese número de reserva no se encontraba en el sistema para los vuelos de hoy. Javier abrió los ojos de par en par. Insistió en que era imposible, que Catalina había hecho la reserva el mes pasado y que él mismo había visto la confirmación. Le dijo a la agente que volviera a comprobarlo bien, acusando al sistema informático de tener problemas. La agente explicó pacientemente que los datos de la reserva existían, pero que el estado de los billetes de todos los pasajeros incluidos en ese número de reserva había sido cancelado unilateralmente por el titular de la cuenta principal hacía unos 10 minutos. El rostro de Javier, que se había enrojecido de ira, palideció en un instante. La cancelación se había producido justo después de que Catalina los abandonara. El impacto de la realidad comenzó a golpear la conciencia de Javier. Catalina no solo estaba amenazando, realmente había cortado sus alas. Al oír la explicación de la agente, la suegra estalló en un arrebato de ira. Gritó histéricamente frente al mostrador, maldiciendo a la aerolínea y pronunciando el nombre de Catalina junto con groseros insultos. La estridente voz de la suegra hizo que otros pasajeros de la clase turista se giraran y murmuraran. Valeria comenzó a entrar en pánico. Sacudió el brazo de Javier, preguntándole qué pasaría con sus vacaciones. La vergüenza comenzó a extenderse por el rostro de Javier. Trató de calmar a su madre, que había empezado a comportarse como una niña a la que no le compran un juguete. Javier sacó rápidamente su móvil y marcó el número de Catalina. Sonó una vez y se cortó. Volvió a llamar y una operadora le informó de que el número no estaba disponible o se encontraba fuera del área de cobertura. Catalina había apagado su móvil o bloqueado el número de Javier. Un sudor frío recorrió las sienes de Javier. Estaba atrapado en una situación muy embarazosa. No podía simplemente volver a casa, ya que había presumido ante sus vecinos y compañeros de trabajo de que se iba al extranjero. Su orgullo era demasiado grande para volver a casa arrastrando las maletas. Javier sacó su cartera con manos temblorosas. Sacó la tarjeta de crédito platino de la que tanto se había enorgullecido. En realidad, era una tarjeta adicional emitida desde la cuenta principal de Catalina, pero Javier siempre la había considerado suya. Le dijo a la agente que compraría 3 billetes nuevos sobre la marcha. El precio era mucho más caro por la compra de última hora, pero a Javier no le importó. Estaba seguro de que el límite de la tarjeta seguía siendo muy alto. La agente pasó la tarjeta por el terminal. La máquina emitió un largo pitido y un pequeño recibo. La agente lo leyó y, con un tono educado pero firme, dijo que la transacción había sido rechazada por el banco emisor. Javier no lo creía. Le dijo a la agente que lo intentara de nuevo. El resultado fue el mismo. ¿Rechazada? Javier sacó una segunda tarjeta. Una tarjeta de débito vinculada a una cuenta conjunta que estaba financiada en un 90% con el dinero de Catalina. El resultado fue el mismo. Transacción fallida. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada. Una serie de notificaciones de mensajes de texto llegaron al móvil de Javier. Eran del banco, informándole de que, a petición del cliente principal, su acceso a la tarjeta de crédito y débito había sido desactivado por motivos de seguridad. En cuestión de minutos, Catalina los había paralizado financieramente por completo. En medio de aquel grandioso aeropuerto, Javier se sintió pequeño. Se quedó rígido, con la cartera abierta, que ahora solo contenía un par de tarjetas de plástico inútiles y unos pocos billetes de euro, insuficientes para comprar ni siquiera un billete de avión nacional, mucho menos a Canadá. La suegra empeoró las cosas. Empezó a gemir, acusando al personal del aeropuerto de conspirar con su nuera para maltratar a una anciana. Los agentes de seguridad del aeropuerto comenzaron a acercarse, ya que el escándalo que estaba montando la suegra alteraba el orden. Valeria soltó bruscamente la mano de Javier. Su dulce rostro se había agriado. Le exigió a Javier que hiciera algo y que no la avergonzara de esa manera. Valeria tenía que subir a un avión hoy, pasara lo que pasara. Javier intentó abrir la aplicación de banca móvil de su teléfono para comprobar su saldo personal, que había ido ahorrando poco a poco del dinero que Catalina le daba para sus gastos. El número que apareció en la pantalla lo dejó indefenso. El saldo era de 0 euros. Al parecer, Catalina, utilizando un poder notarial que Javier había firmado en el pasado sin leer el contenido, había recuperado todos los fondos que ella había transferido a su cuenta personal. Los tres estaban ahora parados sin poder hacer nada junto al mostrador de facturación. Las grandes maletas, que antes parecían imponentes, ahora se veían como una pesada carga que se burlaba de su impotencia. La gente en la cola comenzó a mirarlos con desdén y asco,
especialmente después de escuchar los gritos groseros de la suegra. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. No tenía billetes, ni dinero, ni forma de contactar con Catalina. Las vacaciones de sus sueños se habían convertido en una pesadilla antes incluso de que el avión despegara. A lo lejos, a Javier le pareció ver el fantasma de Catalina sonriendo fríamente, disfrutando de la ruina que acababa de comenzar. Catalina entró silenciosamente en la sala VIP, una zona restringida para los pasajeros comunes. La atmósfera dentro de la sala era como un mundo diferente, a miles de kilómetros del caos que acababa de dejar atrás. El aire interior estaba perfumado con un sutil aroma a lavanda, y el aire acondicionado estaba ajustado a una temperatura perfecta. No se parecía en nada al aire sofocante y cargado de sudor y emociones del vestíbulo de salidas. La recepcionista de la entrada la saludó calurosamente. Como Catalina era titular de una tarjeta de miembro prioritario del más alto nivel, no tuvo que perder mucho tiempo verificando su identidad y la llamó respetuosamente por su nombre. Catalina asintió en silencio con una leve sonrisa, ya que la comisura de sus labios, rota por la bofetada de Javier, le dolía. Eligió un sofá individual con vistas directas a la pista de aterrizaje, donde los enormes aviones se preparaban para llevar los sueños de la gente a diferentes partes del mundo. Después de sentarse y apoyar su rígida espalda, un asistente le trajo un refrescante cóctel sin alcohol de color anaranjado y una toalla caliente. Catalina tomó la toalla y se la aplicó lentamente sobre la mejilla que aún le palpitaba. La sensación cálida alivió ligeramente el dolor físico, pero su mente se aclaró aún más para trazar sus planes. Sacó una tableta de su bolso. Sus dedos se movieron ágilmente, revocando todos los accesos financieros vinculados a Javier. Una por una. Las notificaciones de bloqueo aparecieron en la pantalla. La tarjeta de crédito adicional, la tarjeta de débito y el acceso a la banca móvil que había proporcionado basados en la confianza conyugal estaban ahora completamente bloqueados. No más flujo de fondos para el parásito. Después de asegurar sus finanzas, Catalina abrió la aplicación de otra aerolínea. Reservó un billete en primera clase a Vancouver que salía en 2 horas. Este billete estaba a nombre de una sola persona, Catalina, sin Javier, sin suegra, sin Valeria. Mientras Catalina disfrutaba de la serenidad en el lujoso sofá, observando los aviones despegar, una escena contrastante se desarrollaba en la zona pública del aeropuerto. Javier, su suegra y Valeria estaban ahora abandonados cerca de un gran pilar fuera de la zona de facturación. Parecían víctimas de un desastre, perdidos en medio del lujoso aeropuerto. Las grandes maletas que habían traído se habían convertido en una carga dolorosa. La suegra estaba sentada en una de ellas con la cara enrojecida. Se abanicaba bruscamente con la mano, como si intentara ahuyentar la humillación que comenzaba a rodearlos. Valeria estaba de pie, inquieta, mordiéndose las uñas. Miraba constantemente a su alrededor, temerosa de que alguien los reconociera después del escándalo anterior. El hambre comenzó a hacer acto de presencia, ya que no habían comido nada desde la mañana, esperando la deliciosa comida en la sala VIP que Javier les había prometido. Pero esa esperanza se había desvanecido. Javier iba y venía con el móvil pegado a la oreja. Su rostro estaba tenso y el sudor frío le perlaba la frente. Estaba buscando desesperadamente a alguien que le prestara dinero. Llamó a su amigo Carlos, a quien a menudo invitaba a copas con el dinero de Catalina, pero cuando Javier expresó su intención de pedir prestados 5.000 euros para comprar los billetes, Carlos colgó con la excusa de que estaba en medio de una reforma en casa. Javier llamó a su compañero de trabajo, Fernando. Fernando, en cambio, se rió y bromeó sobre por qué el marido de una mujer rica como Catalina necesitaba pedir prestado calderilla. Revisó todos los contactos de su teléfono, pero uno por uno lo rechazaron. Javier se dio cuenta de lo insignificante que era a los ojos de los demás, sin la etiqueta de la riqueza de su esposa. Sus amigos se le habían acercado no por lealtad a él, sino por el dinero de Catalina. Desesperado, Javier regresó junto a su madre y su amante. Negó con la cabeza, impotente, indicando que no había conseguido dinero. La suegra estalló en ira de nuevo. Golpeó el brazo de Javier con su bolso, acusándolo de ser un marido inútil que no podía controlar a su propia esposa. La suegra lamentaba su destino, imaginando la vergüenza que tendría que pasar para explicar a sus vecinas por qué había vuelto, después de haber presumido de irse al extranjero. Valeria, que había estado callada hasta ahora, comenzó a quejarse. Se quejó de que tenía sed, hambre, y le dolían las piernas de tanto estar de pie. Le exigió a Javier que le comprara una bebida en la cafetería del aeropuerto. Javier se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó su ahora delgada cartera de cuero. Solo le quedaban 100 euros en efectivo. Si compraba 3 botellas de agua y unos bocadillos en el aeropuerto, el dinero restante desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. En la sala VIP, Catalina abrió sus redes sociales.
Publicó una foto simple pero significativa: su pasaporte y su nueva tarjeta de embarque sobre una mesa de mármol, con la copa de cóctel y la vista de los aviones de fondo. Escribió un breve pie de foto: volar sola sin equipaje basura es más ligero. Adiós Madrid. Hola Vancouver. La publicación recibió cientos de reacciones en cuestión de minutos. Amigos de Catalina, socios comerciales e incluso antiguos conocidos dejaron comentarios de apoyo. Era como si hubieran estado esperando durante mucho tiempo el momento en que Catalina se liberara de Javier. Catalina sintió una sensación de alivio al leer los comentarios. Durante todo este tiempo, había hecho oídos sordos a las advertencias de sus amigos sobre la verdadera naturaleza de Javier, y ahora, su apoyo fortalecía sus pasos. Pero no solo la publicación de Catalina se hizo viral. Sin que Javier y su grupo, ocupados discutiendo en un rincón del aeropuerto, lo supieran, un vídeo amateur comenzó a hacerse viral en TikTok y Twitter. El vídeo había sido grabado por un pasajero que casualmente estaba cerca cuando Javier abofeteó a Catalina. El título del vídeo era muy provocador: marido loco aparece en el aeropuerto y agrede a su esposa millonaria para defender a su amante. El vídeo de 2 minutos mostraba claramente el rostro feroz de Javier al abofetear a Catalina, la cara malhumorada de la suegra insultando, y la falsa inocencia de Valeria, escondiéndose detrás de Javier. El vídeo demostraba inequívocamente cuán digna fue la respuesta de Catalina, y cuán cruel fue el trato que recibió. El algoritmo de las redes sociales funcionó rápidamente. El vídeo comenzó a ser compartido miles de veces, provocando la ira de los internautas españoles, conocidos por ser combativos a la hora de defender a las víctimas de infidelidad y violencia. Javier, que todavía discutía con su suegra sobre si tomar un taxi o un autobús, no sabía que su rostro estaba ahora en las pantallas de millones de teléfonos móviles. Todavía se consideraba una víctima de una esposa desobediente. Reuniendo el orgullo que le quedaba, Javier decidió llevar a su grupo a casa. Pero surgió un nuevo problema. Los taxis del aeropuerto no aceptaban pagos a posteriori, y su aplicación de taxi online estaba vinculada a la tarjeta de crédito que Catalina ya había bloqueado. Tenían que encontrar una manera de volver a su lujosa casa, sin estar seguros de si todavía tenían las llaves. Javier miró la salida del aeropuerto con la mirada perdida. El sueño de ver la nieve de Canadá se había convertido en la realidad del calor y el polvo de Madrid, listos para engullirlos por completo. El camino para salir del aeropuerto fue como caminar sobre brasas para Javier. Los tres caminaron penosamente hacia la parada de taxis regulares, arrastrando sus grandes maletas. Ya no había risas ni arrogancia, solo rostros cansados y corazones amargados. Cuando llegaron al frente de la cola de taxis, el taxista se negó a llevarlos sin la garantía de un pago en efectivo. La distancia hasta La Moraleja, el exclusivo barrio donde vivían, era considerable y los peajes no eran baratos. A regañadientes, Javier se quitó el reloj cronógrafo que llevaba en la muñeca. Era una réplica de alta gama que había comprado para aparentar. Se lo ofreció a un taxista ilegal que buscaba clientes en una esquina. Tras un humillante regateo, el reloj se vendió por apenas 300 euros. Era suficiente para el taxi y los peajes, pero sin vuelta. Finalmente se subieron a un taxi viejo cuyo aire acondicionado apenas funcionaba. Javier se sentó en el asiento delantero junto al conductor, mientras que su suegra y Valeria se apretujaban en el asiento trasero. El ambiente en el coche era asfixiantemente silencioso, solo interrumpido por el ruidoso motor. Valeria, aburrida y buscando validación, sacó su móvil para revisar las redes sociales. Esperaba encontrar algo de simpatía o al menos ver fotos de las vacaciones de otras personas, pero en cuanto abrió Instagram, sus ojos se abrieron como platos. Las notificaciones de su cuenta habían explotado en miles. El número de seguidores había aumentado drásticamente, pero no por sus logros. La sección de comentarios de su última foto, una del aeropuerto con la leyenda «De vacaciones con mi amor», estaba llena de insultos. Palabras duras como buscona, mujer barata, descarada amante, pobre de dinero y pobre de espíritu inundaban la pantalla. Valeria tembló. Abrió sus mensajes directos. El contenido era aún más horrible. Amenazas, maldiciones e incluso capturas de pantalla del vídeo del incidente en el aeropuerto le fueron enviadas. Los internautas, con una habilidad digna de ciberdetectives, habían localizado rápidamente sus cuentas de redes sociales. La identidad de Valeria estaba completamente expuesta. Su lugar de trabajo, la dirección de su antiguo apartamento e incluso fotos poco favorecedoras de su pasado comenzaron a circular. Valeria gritó histéricamente en el taxi, haciendo que el conductor casi diera un volantazo del susto. Lanzó el móvil al regazo de la suegra. La anciana, desconcertada, lo cogió y leyó los comentarios. Su rostro envejecido palideció. No solo Valeria, sino también la cuenta de Facebook, que la suegra usaba para presumir ante sus amigas del club de bridge, estaba siendo atacada.
En fotos antiguas de la suegra con Catalina, los internautas comentaban suegra diabólica y bruja vieja. La reputación de la suegra en su vecindario se había derrumbado en un instante. El velo de madre sabia que había construido se había desgarrado, exponiendo sus defectos ante el público. Javier abrió inmediatamente su propio móvil. Su situación era mucho peor. Su identidad como marido maltratador ya se había extendido por varias cuentas de cotilleo de gran alcance. El vídeo de la bofetada se había reproducido millones de veces en cámara lenta, mostrando lo cruel que había sido. Los internautas incluso etiquetaron la cuenta de redes sociales de la empresa donde trabajaba Javier, exigiendo el despido de un empleado que ejercía violencia contra las mujeres. Javier sintió que el mundo daba vueltas. Intentó borrar su cuenta, pero sus manos temblaban demasiado. Ya era demasiado tarde. Las huellas digitales no se borran tan fácilmente. Al otro lado del mundo, o más exactamente, en el cielo en un vuelo de conexión, Catalina activó el servicio de Wi-Fi en primera clase. Observó la conmoción que se desarrollaba en su país de origen, con una sonrisa de fría satisfacción. No necesitó contratar un ejército de trolls ni gastar dinero para atacar a Javier. El karma y la propia estupidez de Javier habían movilizado a las masas. Catalina decidió hacer una breve transmisión en vivo en Instagram. Se arregló la bufanda y, sin filtros para que el moratón en la comisura de sus labios fuera claramente visible, saludó a sus seguidores. «Hola a todos», dijo con voz suave pero firme. «Gracias por vuestras oraciones y apoyo. Estoy bien. Voy a un lugar donde pueda encontrar la paz de nuevo. Esta herida en mi rostro», continuó Catalina, tocándose suavemente la mejilla, «sanará, pero la herida de la traición probablemente tardará más. Solo quiero decirles que nunca tengan miedo de abandonar un lugar que les hace daño, aunque eso signifique volar sola». La transmisión en vivo fue vista por decenas de miles de personas simultáneamente. La simpatía del público se volcó hacia Catalina. En la sección de comentarios, muchos abogados ofrecieron asistencia legal gratuita. Muchas mujeres compartieron historias similares, y el apoyo moral fue abrumador. Catalina terminó la transmisión con elegancia, sin insultar a Javier ni una sola vez, lo que, irónicamente, empeoró aún más la imagen de él, haciéndolo parecer un hombre que había herido a una mujer tan buena como Catalina. De vuelta en la autopista de Madrid, en el caluroso taxi, sonó el teléfono de Javier. El nombre señor Morales apareció en la pantalla. El corazón de Javier se detuvo por un momento. El señor Morales era su jefe directo y un amigo cercano del difunto padre de Catalina. Con manos sudorosas, Javier contestó la llamada. La voz del señor Morales al otro lado era fría, firme e implacable. «Javier», la voz del jefe retumbó incluso a través del teléfono. «Acabo de ver el vídeo que circula. ¡Qué decepción! Nuestra empresa no tolera actos de violencia, especialmente contra la propia esposa. Mantener a alguien como tú podría dañar la imagen de la empresa». Javier intentó interrumpir. «Señor Morales, esto es un malentendido. Puedo explicarlo». «No hay nada que explicar», lo cortó el señor Morales. «La evidencia en vídeo es clara. A partir de este momento, estás despedido con deshonor. La carta de despido oficial ha sido enviada a tu correo electrónico y una copia a tu domicilio. No te molestes en volver a poner un pie en la empresa. Ya he dado instrucciones al equipo de seguridad para que te impidan la entrada si vienes. Y una cosa más. Devuelve todos los activos de la empresa por mensajería antes de mañana. De lo contrario, te denunciaré por malversación». La llamada se cortó unilateralmente. Javier dejó caer el móvil al suelo del coche. Se quedó sentado, aturdido. Su mirada estaba fija en el tráfico de enfrente. Despedido. Acababa de perder su única fuente de ingresos personal, justo en un momento en que no tenía un solo euro. Estaba endeudado y era odiado por todo el país. En el asiento trasero, su suegra seguía llorando por su reputación, y Valeria estaba ocupada borrando sus fotos mientras maldecía a los internautas. Los tres estaban en una caja de metal, corriendo a toda velocidad hacia la ruina total. Mientras tanto, la esposa a la que habían herido volaba alto por encima de las nubes, dejándolos pudrirse en las consecuencias de sus propias acciones. El viejo taxi se detuvo justo frente a una alta puerta negra que separaba la vía pública del amplio patio de una lujosa villa de estilo mediterráneo. Una fina llovizna comenzaba a caer, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Era como si la naturaleza también estuviera llorando, o quizás riéndose del destino de los tres humanos que acababan de bajar del coche con aspecto desaliñado. Javier pagó al taxista con el último dinero que tenía, despidiéndolo sin dejar un solo céntimo de propina. A medida que las ruedas del taxi se alejaban, un silencio asfixiante los envolvió. Frente a ellos se alzaba el castillo del que siempre se habían enorgullecido, el lugar donde Javier se sentía como un rey y su madre como la reina madre. Pero algo era diferente hoy. Las luces del jardín,
que normalmente se encendían automáticamente en un día nublado, estaban apagadas, y la casa parecía completamente a oscuras, en contraste con las casas brillantemente iluminadas de los vecinos. Javier se acercó al panel de bloqueo digital incrustado en el pilar de la puerta. Con un movimiento que se había convertido en memoria muscular, sus dedos marcaron la combinación de su fecha de nacimiento, la contraseña que durante años había sido la llave de su paraíso terrenal. Se escuchó un largo pitido de tono bajo, seguido de un rápido parpadeo de una luz roja. Acceso denegado. Javier frunció el ceño. Pensó que lo había tecleado mal por los nervios. Lo intentó de nuevo, esta vez más despacio, presionando cada número con fuerza. El resultado fue el mismo. La luz roja volvió a encenderse, burlándose de sus esfuerzos. Javier comenzó a entrar en pánico. Probó la contraseña de respaldo, el cumpleaños de su madre, y luego su aniversario de bodas. Todos fallaron. La puerta de hierro no se movió, sólida, protegiendo lo que había dentro, ahora de su propio amo caído en desgracia. La suegra, impaciente, comenzó a regañar a Javier para que dejara de jugar y abriera la puerta, ya que la llovizna se estaba convirtiendo en una lluvia más intensa. Valeria, con el maquillaje empezando a correrse por la lluvia, se quedó de pie con los brazos cruzados, tiritando. Sus ojos se fijaron en un montón de cajas de cartón apiladas descuidadamente fuera de la valla, junto a la caseta de seguridad. El montón estaba cubierto de forma precaria con una lona azul para protegerlo de la humedad, pero los bordes estaban salpicados de barro. Un mal presentimiento se apoderó de la mente de Valeria. Tocó el brazo de Javier y señaló el montón con la barbilla. Antes de que Javier pudiera inspeccionar las cajas, la pequeña puerta de la caseta de seguridad se abrió. Salió el señor Rojas, el guardia de seguridad que había trabajado en la casa desde los tiempos del difunto padre de Catalina. Normalmente, el señor Rojas saludaba a Javier con respeto, inclinándose y abriendo la puerta. Pero esta vez, el señor Rojas se mantuvo erguido, con su uniforme impecable, su rostro era plano, sin sonrisas, y su mirada era aguda. En sus manos sostenía un portapapeles con documentos. El señor Rojas no abrió la puerta. En su lugar se interpuso para bloquear el acceso al panel, posicionándose como un muro entre Javier y la casa. Javier le gritó al señor Rojas, ordenándole que abriera la puerta de inmediato, y preguntando quién se había atrevido a cambiar el código de su propia casa. El señor Rojas respondió con calma, que solo estaba siguiendo las órdenes de la propietaria legal de la casa. Javier se enfureció aún más. Gritó que él era el marido de la propietaria, por lo tanto, también era el dueño. El señor Rojas negó lentamente con la cabeza y le entregó una copia de los documentos que llevaba en el portapapeles. Eran una copia del certificado de propiedad de la casa y el terreno, enteramente a nombre de Catalina, y una declaración legal, recién emitida ese día, que ordenaba el desalojo de ocupantes sin participación en la propiedad. Javier le arrebató los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía las líneas de jerga legal que invalidaban sus derechos. Se especificaba que Javier no tenía ni un céntimo de derecho sobre esa propiedad, gracias a un acuerdo prenupcial que había firmado apresuradamente en el pasado, cegado por el amor y la riqueza de Catalina. La lluvia caía ahora con más fuerza, empapando el papel en las manos de Javier y haciendo que la tinta se corriera, como si intentara borrar la existencia de Javier de la historia de esa casa. La suegra, que había echado un vistazo al contenido de la carta, sintió que las piernas le fallaban. Se derrumbó sobre el asfalto mojado y sucio. El señor Rojas señaló el montón de cajas fuera de la valla. Explicó que la señora Catalina había ordenado a los empleados del hogar que empaquetaran todas las pertenencias personales de Javier y su madre. Ropa, zapatos, hasta el más mínimo adorno, todo había sido sacado, sin dejar nada atrás. Por otro lado, los objetos de valor como cuadros, muebles de lujo y aparatos electrónicos caros, al ser propiedad de Catalina, permanecían dentro. El señor Rojas enfatizó que tenían estrictamente prohibido poner un pie más allá de la puerta. Si intentaban forzar la entrada, el señor Rojas tenía instrucciones de pulsar un botón de emergencia conectado directamente a la comisaría de policía más cercana por allanamiento de morada. La suegra gritó histéricamente. Se arrastró hasta el montón de cajas y comenzó a desmontarlo salvajemente, buscando una colección de cerámica antigua que reclamaba como suya, aunque en realidad había sido comprada con el dinero de Catalina. Descubrió que una de las piezas de cerámica se había roto dentro de la caja debido al embalaje descuidado. El llanto de la suegra estalló bajo la lluvia. Se lamentaba de su suerte, arrojada como un gato callejero, mientras abrazaba los fragmentos de cerámica como si fueran el cadáver de su hijo. Al ver el caos, Valeria comenzó a perder la paciencia. A ella no le importaban ni las cerámicas ni los títulos de propiedad. Lo que le importaba era que estaba empapada, tenía frío y hambre. Valeria empezó a maldecir a Javier. Su voz coqueta se transformó en un grito áspero.
Lo llamó hombre inútil, estafador y pobre. Valeria gritó que lamentaba haberse unido a las vacaciones si al final iba a terminar así, sin hogar. Pateó un charco, salpicando de barro los pantalones de Javier. Valeria dijo que simplemente volvería a su propio apartamento. No quería compartir el sufrimiento. Se dio la vuelta para buscar otro taxi, aunque no sabía con qué lo pagaría. Al ver que Valeria estaba a punto de marcharse, Javier, que estaba en su punto emocional más bajo, se sintió abandonado. Corrió tras Valeria y la agarró bruscamente por la muñeca. Javier gritó bajo la lluvia, con los ojos llenos de ira y desesperación. Le recordó a Valeria que ella era una de las causas de esta ruina. Dijo que no la dejaría escapar así como así después de haber disfrutado de su dinero. Dijo que si los habían echado juntos, ella también tenía que sufrir con él. El agarre de Javier era tan fuerte que Valeria gimió de dolor. Su pelea se convirtió en un espectáculo gratuito para el señor Rojas, que permanecía firme detrás de la puerta. Los vecinos curiosos comenzaron a asomarse por detrás de las cortinas de las ventanas de sus casas. Javier, su suegra y Valeria eran ahora basura social, varados en la calle sin techo, sin dinero y sin dignidad. Finalmente, arrastraron sus cajas mojadas y encontraron refugio bajo el alero de un local comercial vacío no muy lejos del complejo residencial, esperando un milagro que no llegaría en medio de la tormenta que se intensificaba. La noche se hizo más profunda, y el aire frío calaba hasta los huesos. Después de caminar una distancia considerable arrastrando las maletas y las pocas cajas que aún podían salvar, Javier finalmente encontró un motel barato en las afueras de la ciudad. El edificio parecía lúgubre, con la pintura de las paredes desconchada y un letrero de neón que decía «Pensión», parpadeando débilmente como si no quisiera recibir huéspedes. Con el poco dinero que lograron reunir de los bolsillos de la suegra y de la cartera que Valeria sacó a regañadientes, apenas pudieron alquilar una habitación estrecha para pasar la noche. Era la habitación de la categoría más baja, húmeda, con un olor rancio a tabaco, y solo una cama de matrimonio con sábanas amarillentas. En cuanto se abrió la puerta, un olor a humedad les golpeó la nariz. Valeria se tapó la nariz inmediatamente con una expresión de disgusto no disimulado. Se negó a sentarse en el borde de la cama, temiendo que los ácaros o los gérmenes se pegaran a su ropa de marca. La suegra, extremadamente cansada, ya no se preocupaba. Se dejó caer sobre la cama, ocupando casi 3/4 partes de ella. Al ver esto, Valeria protestó de inmediato. Gritó que no quería dormir en el suelo frío y sucio. Le exigió a la suegra que le hiciera sitio. La suegra, de muy mal humor, no se quedó atrás. Le gritó a Valeria que debía respetar a sus mayores. Le echó en cara que por su culpa Catalina se había enfadado y los había echado. Si Valeria no los hubiera acompañado, la suegra probablemente seguiría durmiendo en su mullida cama king size en la casa de la Moraleja. Al escuchar la acusación, Valeria explotó. La máscara de mujer dulce y sumisa que había llevado frente a la suegra se hizo añicos. Valeria le respondió con palabras duras, llamando a la suegra una vieja codiciosa que solo quería vivir cómodamente a costa de otros. Valeria dijo que la suegra también había disfrutado del dinero que Javier le daba, así que no debía culparla hipócritamente. Se desató una vergonzosa pelea por el espacio para dormir. Valeria tiró de la manta que cubría a la suegra, y la suegra agarró el pelo mojado de Valeria. Rodaron por la cama mohosa, arañándose y maldiciéndose como gatas callejeras peleando por las sobras. Javier solo pudo sentarse en una silla de madera que crujía en un rincón de la habitación, sujetándose la cabeza que parecía a punto de estallar. Vio a las dos mujeres que había defendido a capa y espada en el aeropuerto ahora hiriéndose mutuamente en un motel barato. La escena lo golpeó de lleno. ¿Era esta la felicidad por la que había sacrificado a su leal esposa? En medio del alboroto, la mirada de Javier se posó en un viejo teléfono de disco que estaba en la pared cerca del tocador con el espejo roto. Una idea loca cruzó su mente. Quizás, solo quizás, a Catalina todavía le quedaba algo de compasión. Quizás su corazón se ablandaría al escuchar la voz suplicante de Javier. Javier se acercó al teléfono. Se dio cuenta de que no podía hacer una llamada internacional directamente desde el teléfono del motel sin un depósito. Pero recordó que tenía una tarjeta de llamadas internacionales que había comprado para el trabajo y cuyo código guardaba en su cartera. Con manos temblorosas, marcó el código de acceso y luego el número de móvil personal de Catalina, que se sabía de memoria. El teléfono sonó. El corazón de Javier latía con fuerza. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. Javier estuvo a punto de colgar, desesperado. Pero de repente escuchó una voz. «Dígame». La voz de Catalina era clara, tranquila, y de fondo se oía el crepitar de la leña, el sonido de una chimenea. A Javier se le hizo un nudo en la garganta. Pudo imaginar a Catalina sentada en un sofá de cuero en una cálida cabaña de madera en las montañas de Whistler, quizás con una taza de chocolate caliente en la mano.
Afuera, la nieve estaría cayendo maravillosamente. Un contraste tan grande con Javier, en una habitación maloliente con los gritos de su madre y su amante de fondo. Catalina. Soy yo. La voz de Javier era ronca y sonaba patética. Cariño, por favor. Lo siento. Nosotros. No tenemos dónde vivir. Mi madre está enferma. Valeria, ella también se arrepiente. Por favor, ayúdanos. Abre la puerta de casa, o al menos envíanos algo de dinero para que podamos comer. Lo arreglaré todo, te lo prometo. Me divorciaré de Valeria si quieres. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego se escuchó una pequeña y ligera risa. No era una risa burlona y áspera, sino la risa ligera de alguien que realmente se ha quitado un peso de encima. Disculpe, ¿quién es usted?, preguntó Catalina con un tono deliberadamente neutro. Mi marido murió esta mañana en el aeropuerto junto con mi interés por él, y las personas que menciona no las conozco. No tengo ninguna obligación de alimentar a extraños, especialmente a pobres sin modales. Javier intentó suplicar de nuevo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Catalina, no seas tan cruel. Soy tu marido. ¿Exmarido?, lo corrigió Catalina bruscamente. Disfrute de su noche en el infierno que ha creado, señor Javier. Ah, y esta cabaña es realmente cálida, tanto como mis felices sentimientos al ver cómo se desmorona. Clic. La llamada se cortó. El monótono tono de tu sonó como la sentencia de muerte para la última esperanza de Javier. Lentamente, colgó el auricular. Su cuerpo se deslizó hasta el suelo frío. Mientras tanto, en la cama, la pelea entre la suegra y Valeria había cesado por agotamiento. La suegra finalmente se durmió en posición fetal, abrazando su bolso y roncando ruidosamente debido al agotamiento físico y mental. Valeria estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos rojos e hinchados, y una mirada de odio fija en la espalda de Javier. Había escuchado la llamada telefónica. Había escuchado que Javier estaba dispuesto a divorciarse de ella por el dinero de Catalina. El corazón de Valeria se congeló. Se dio cuenta de que aquí no había amor, solo interés. Y ahora, este barco se había hundido. Tenía que salvarse a sí misma. Los ojos de Valeria se posaron en el dedo anular de la suegra, que colgaba flojo junto a la almohada. Allí lucía un viejo anillo de oro con un rubí rojo. Era la única joya auténtica que poseía la suegra, una herencia de su difunto marido que nunca se quitaba, ni siquiera para bañarse. Valeria tragó saliva. Su mente astuta trabajaba rápidamente. Ese anillo seguramente podría venderse por unos miles de euros. Suficiente dinero para el billete de vuelta a su ciudad natal, o, al menos, para conseguir un nuevo apartamento y sobrevivir una semana. Valeria miró a Javier, que seguía en el suelo, lamentando su suerte aturdido. Lenta y muy cuidadosamente, Valeria se acercó a la suegra. Sus delgados dedos se movieron lentamente, como una serpiente, y tocaron los arrugados dedos de la anciana. La suegra se movió ligeramente y Valeria contuvo la respiración. Pero el ronquido se reanudó. Valeria continuó su acción. Humedeció ligeramente el dedo de la suegra con un poco de saliva para que resbalara, y luego tiró lentamente del anillo. 1 milímetro, 2 milímetros. El anillo salió. Valeria lo apretó con fuerza en su puño. Su corazón latía con fuerza. Se metió el anillo en lo más profundo del bolsillo de su pantalón. Valeria volvió a sentarse erguida. Fingió masajearse las piernas mientras planeaba su huida al amanecer, cuando Javier y su madre todavía estuvieran dormidos. No se hundiría con este par de idiotas. Era una experta superviviente, y esta noche escaparía lo más lejos posible con la única posesión que quedaba de esa familia destrozada. El amanecer despuntaba a regañadientes en el horizonte oriental, filtrando una lúgubre luz gris a través de las rendijas de las sucias y polvorientas cortinas del motel. Dentro de la estrecha y maloliente habitación, el silencio de la mañana era asfixiante, solo roto por los débiles ronquidos de la suegra, que aún dormía, quizás soñando con un pasado en el que todavía era una respetada matriarca. Javier estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría. No había dormido en toda la noche, y sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Su mente vagaba sin rumbo, llena de remordimientos tardíos y miedo a un futuro oscuro. A su lado Valeria ya estaba despierta. La mujer se movía con sumo cuidado, tratando de no hacer el más mínimo ruido al ponerse los zapatos. Sus ojos estaban alerta, mirando alternativamente a Javier y a la suegra, asegurándose de que nadie notara sus maliciosas intenciones de huir esa mañana. Su mano derecha palpaba de vez en cuando el bolsillo de su pantalón, comprobando que el anillo de oro con el rubí de la suegra seguía a salvo allí. Era su billete a la libertad. El capital para empezar una nueva vida lejos de la familia que ahora consideraba basura inútil. Pero antes de que Valeria pudiera siquiera tocar el pomo de la puerta para escapar,
Un fuerte estruendo sacudió la puerta de su motel. ¡Bang! La delgada puerta de madera tembló violentamente, como si hubiera sido pateada por un gigante. Javier se sobresaltó, con el corazón a punto de salírsele del pecho. La suegra se despertó con un grito histérico, sin entender qué estaba pasando. Valeria retrocedió asustada, con el rostro pálido. Antes de que pudieran asimilar la situación, una segunda patada golpeó la puerta con más fuerza, rompiendo las bisagras. La puerta se abrió de par en par, golpeando contra la pared, y 3 hombres corpulentos de aspecto amenazador entraron en la pequeña habitación. Su aura emanaba una amenaza palpable. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz en la mejilla izquierda y un tatuaje de dragón asomando por el cuello de su camiseta negra, miró a Javier con una sonrisa cruel que le heló la sangre. Eran prestamistas, los cobradores de deudas de un sindicato de préstamos ilegales y juegos de azar en línea, que había estado atormentando la vida de Javier. Javier tembló violentamente. Había logrado ocultar con éxito esta oscura faceta de su vida a Catalina. Se había vuelto adicto a las tragaperras en línea hacía un año, esperando multiplicar el dinero de bolsillo para mantener el lujoso estilo de vida de Valeria. Cuando perdió, pidió dinero prestado a aplicaciones de préstamos ilegales y usureros, con intereses asesinos, cubriéndolo con el dinero que sacaba a escondidas de las cuentas de Catalina. Ahora que su acceso al dinero de Catalina se había cortado, la bomba de relojería había estallado. Estos cobradores de deudas debieron de rastrear la ubicación de su teléfono, que se había encendido brevemente cuando Javier llamó a Catalina la noche anterior. La señal de GPS había guiado a estos depredadores directamente hacia su presa moribunda. El hombre tatuado no perdió el tiempo. Se adelantó, agarró a Javier por el cuello de la camisa y levantó su cuerpo delgado hasta que sus pies apenas tocaron el suelo. Le gritó con dureza que pagara su deuda, que ascendía a cientos de miles de euros entre capital e intereses. Javier intentó hablar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta, y solo pudo emitir un sonido chirriante, suplicando tiempo y piedad. Pero la piedad no estaba en el vocabulario de estos matones. Un puñetazo potente impactó en el estómago de Javier, haciéndole doblarse de dolor y caer al suelo, vomitando bilis de su estómago vacío. La suegra gritó histéricamente al ver a su único hijo ser golpeado frente a ella. Intentó levantarse para ayudar, pero uno de los secuaces del prestamista le gritó que se quedara quieta, o ella sería la siguiente. En medio del caos, Valeria vio una oportunidad. La atención de los matones estaba centrada en Javier, que se había convertido en su saco de boxeo humano. Lenta y sigilosamente, Valeria se arrastró hacia la puerta abierta. Pensó que esta era su oportunidad de oro. No le importaba si Javier moría o quedaba lisiado. Lo importante era que ella sobreviviera. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando Valeria estaba a punto de salir, uno de los matones que vigilaba la puerta se percató de su movimiento. Rápidamente, el hombre agarró el largo cabello de Valeria y la arrastró de nuevo a la habitación. Valeria gritó de dolor, luchando por que la soltara. Durante el forcejeo, el hombre le agarró la muñeca y sintió un objeto duro dentro del bolsillo de su pantalón. Sospechando que la mujer escondía algo de valor, el hombre le registró el bolsillo a la fuerza. Salió el anillo de oro con el rubí. El hombre lo levantó en alto, burlándose. ¿Crees que con esto puedes pagar siquiera los intereses de la deuda de Javier?, preguntó. Los ojos de la suegra se abrieron como platos al ver su precioso anillo, la reliquia de su difunto marido que debería estar en su dedo anular, ahora en manos de un matón, sacado del bolsillo de Valeria. La revelación golpeó a la suegra con la fuerza de un rayo. La mujer a la que había elogiado como la nuera ideal y defendido a muerte frente a Catalina era, en realidad, una ladrona. La furia de la suegra superó su miedo. Se levantó de la cama y se abalanzó sobre Valeria con las uñas afiladas. No le importaban los matones que la rodeaban. Su único objetivo era destruir a Valeria. En esa pequeña habitación se desarrolló una escena trágica e irónica. Javier gemía de dolor bajo las botas de los matones, mientras su madre y su amante peleaban en la cama. La suegra tiraba del pelo de Valeria, llamándola ladrona y prostituta. Valeria, acorralada, no se quedó atrás. Arañó la cara de la suegra, gritando que era una vieja estúpida que merecía ser engañada. El anillo voló a un rincón de la habitación, rodando sin dueño. Los matones se rieron al ver el drama de una familia rota desarrollándose ante sus ojos. El hombre tatuado incluso grabó la escena con su teléfono, pensando en usarlo más tarde como herramienta de chantaje. Empezaron a registrar el contenido de las bolsas y maletas, llevándose teléfonos, relojes y el poco dinero que quedaba, considerándolo un embargo inicial. El caos llegó a su clímax cuando se escucharon las sirenas de un coche de policía que se acercaba y se detenía justo enfrente del motel. Los matones se miraron entre sí, con el rostro transformado por el pánico.
Sabían que verse involucrados con la policía por un caso de agresión grave sería un problema para el negocio de su jefe. Rápidamente, escupieron a Javier una vez más, patearon una maleta al azar y huyeron por la puerta trasera del motel, dejando atrás a un Javier, una suegra y una Valeria magullados y destrozados. Con el último resquicio de conciencia, Javier sintió un rayo de esperanza. Pensó que un vecino del motel había llamado a la policía por el alboroto de los matones. Pensó que la policía lo salvaría, lo llevaría al hospital y lo protegería. Luchó por ponerse de pie, arrastrándose hacia la puerta con la cara amoratada y los labios partidos sangrando. Cuando dos agentes de policía con uniformes marrones aparecieron en el umbral, Javier levantó una mano temblorosa, intentó sonreír y dijo en voz baja: «Ayúdenme, agentes. Intentaron matarme». Pero los agentes no le devolvieron la sonrisa. Sus rostros eran fríos, firmes y carentes de empatía. Uno de los agentes sacó un documento oficial y un par de esposas plateadas que brillaron bajo el sol de la mañana. El agente leyó una frase que convirtió la última esperanza de Javier en polvo. «Javier García, somos la policía. Queda detenido como sospechoso del delito de violencia de género contra su esposa, Catalina López. Esto se basa en la denuncia recibida, el informe médico y la evidencia en vídeo que ha circulado. Tiene derecho a guardar silencio, pero todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal». Javier se quedó boquiabierto. Su cerebro no podía procesar la información. Lo que había llegado no era el rescate, sino una fría celda de prisión. Detrás de él, la suegra, con la cara llena de arañazos de las uñas de Valeria, miraba a la policía aterrorizada. Valeria, sentada en un rincón de la habitación agarrándose mechones de pelo arrancado, también palideció. Otro agente entró y dijo que la suegra y Valeria también debían acompañarlos a la comisaría para prestar declaración como testigos presenciales, y que si se demostraba que se habían beneficiado del producto del delito de Javier, podrían enfrentarse a cargos de complicidad o receptación. Esa mañana terminó con Javier siendo sacado del motel esposado, bajo la mirada de los otros huéspedes del motel y de los curiosos vecinos que se habían congregado. En lugar de ir al aeropuerto para unas vacaciones de invierno, caminó cojeando hacia un coche patrulla que lo llevaría a una celda fría y sofocante. El cielo sobre él estaba oscuramente nublado, como si se cerraran las puertas de la misericordia para un marido que, por un placer momentáneo, había traicionado el corazón sincero de su esposa y ahora ese acto se había convertido en un veneno mortal. El tiempo pasaba lentamente, como gotas de agua en una cueva. Habían pasado 3 meses desde el incidente en el aeropuerto y el arresto en el sórdido motel. Hoy era el día de la sentencia de Javier. La sala del Tribunal de los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid era excepcionalmente fría. El aire acondicionado zumbaba monótonamente, esparciendo un olor a desinfectante y una tensión asfixiante. Javier estaba sentado en el banquillo de los acusados. Su mono de prisionero de un naranja brillante contrastaba fuertemente con su piel ahora apagada y su cuerpo demacrado. Su cabello, antes siempre impecable con gomina cara, ahora estaba rapado sin miramientos. Su rostro estaba demacrado, y las ojeras bajo sus ojos revelaban la mala calidad del sueño tras las rejas. Mantenía la cabeza profundamente inclinada, sin atreverse a mirar hacia la galería del público. Las puertas de la sala se abrieron y la atmósfera cambió en un instante. Catalina entró, acompañada por un equipo de los mejores abogados, famosos por no haber perdido nunca un caso importante. La apariencia de Catalina era deslumbrante, completamente diferente a la mujer magullada y ensangrentada del aeropuerto de hace 3 meses. Llevaba una elegante chaqueta de traje azul marino, combinada con un pañuelo de seda de suave estampado. Su rostro brillaba con salud, irradiando el aura de una mujer exitosa que había recuperado su poder. No había rastro de tristeza en sus ojos, solo una serenidad tan vasta como el océano, lista para engullir a su oponente. Caminó con la espalda recta y se sentó con gracia en el banquillo de los testigos de la víctima, como si el banco de madera del tribunal fuera el trono de su reina. El juez golpeó su mazo, dando inicio al juicio. Los testigos fueron llamados uno por uno. Aquí comenzó el verdadero drama de la traición. Un espectáculo de ratas acorraladas mordiéndose unas a otras para sobrevivir. La primera testigo en ser llamada fue la suegra. La anciana caminó cojeando hacia el estrado. Parecía mucho mayor que su edad. Su cabello canoso ya no estaba teñido, y su ropa era humilde. Cuando el fiscal le preguntó sobre el incidente de violencia en el aeropuerto, y si conocía el comportamiento violento habitual de su hijo, la suegra hizo algo que rompió el corazón de Javier en 1000 pedazos. Derramando lágrimas de cocodrilo, la suegra testificó bajo juramento que ella era solo una madre anciana, indefensa e ignorante. Afirmó que Javier la había obligado todo este tiempo a odiar a Catalina. «Le tenía miedo a mi hijo, señoría.
sollozó la suegra con una voz temblorosa, dramatizada al máximo. Javier tiene un temperamento terrible. Si no seguía sus deseos de odiar a Catalina, me gritaba. En realidad, yo quería a Catalina, pero estaba siendo coaccionada por Javier. Me obligó a ir al aeropuerto y a insultar a Catalina. Soy una víctima de un hijo ingrato, señoría. Javier miró a su madre con los ojos muy abiertos. Quería gritar y negar todas esas mentiras. Quería recordarle a su madre que era ella quien siempre le susurraba al oído que Catalina era tacaña, que una esposa debía obedecer, que el dinero de Catalina era su derecho, pero su abogado le presionó el hombro, indicándole que se callara. Javier sintió un dolor más agudo que el de los puñetazos de los matones. Su propia madre, la persona que había defendido incluso golpeando a su esposa, ahora lo desechaba como basura para evitar la justicia como cómplice de violencia psicológica. En lugar de defender al hijo que había sacrificado todo por ella, la suegra eligió salvar su propia piel arrugada. La siguiente testigo fue Valeria, la excompañera de trabajo y amante que había sido el origen de todo. Valeria entró con la cabeza gacha, vestida con ropa modesta y sencilla, tratando de crear una imagen de mujer inocente y perdida. El testimonio de Valeria fue igualmente devastador. Ante el juez, Valeria declaró que al principio no sabía que Javier era un hombre casado. Una mentira tan grande que hizo que Catalina esbozara una sonrisa cínica desde su asiento. Dijo que Javier se había presentado como un rico divorciado que buscaba una compañera de vida. Fui engañada, señoría, dijo Valeria en voz baja. Javier me prometió una vida de lujo y viajes al extranjero. No sabía que el dinero era el resultado de explotar a su esposa. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría querido. Yo también soy una víctima de las mentiras de este hombre. Valeria le echó toda la culpa a Javier. Negó haber participado en caldear el ambiente en el aeropuerto. Negó haber insultado a Catalina. Se pintó a sí misma como una chica ingenua que había caído en la manipulación de Javier. Javier fulminó a Valeria con la mirada. La mujer que antes le coqueteaba, la que le decía, te querré siempre, cariño cuando le compraba un bolso de diseño, ahora le clavaba una daga directamente en el corazón frente a un tribunal. No había amor ni lealtad. Todo era falso, tan plástico como una tarjeta de crédito sin fondos en el aeropuerto. Javier se dio cuenta de lo estúpido que había sido al cambiar a Catalina, un diamante real por Valeria, un guijarro que ahora lo apedreaba hasta la muerte. Cuando llegó el turno de Catalina para dar su testimonio adicional, la atmósfera se volvió silenciosa al instante. Catalina no gritó, no lloró, no maldijo, simplemente presentó una gruesa carpeta de documentos al juez. No era solo evidencia de violencia doméstica, era nueva evidencia de algo mucho más grave, malversación de activos de la empresa. Resultó que, mientras estaba en Canadá, había ordenado a un equipo de auditores independientes que investigara las finanzas de la empresa inmobiliaria heredada de su padre, donde Javier ocupaba el cargo de gerente de operaciones. Los resultados de la auditoría fueron espantosos. Se descubrió que Javier había malversado millones de euros de fondos de la empresa durante los últimos 2 años, falsificando información de proveedores e inflando los costos de renovación. El dinero se utilizó para financiar la adicción al juego en línea de Javier y el estilo de vida de Valeria y su madre. El señor Morales, director ejecutivo de la empresa y tío de Catalina, también testificó como testigo de cargo en este caso de malversación. Esto ya no es un asunto doméstico, dijo Catalina, mirando al juez a los ojos con calma pero con agudeza. Esto es un crimen puro. El acusado no solo me ha causado daño físico, sino que ha robado los derechos de mis empleados, ha manipulado la confianza de mi familia y ha destruido la integridad de la empresa. No busco venganza, sino la justicia más equitativa para que no haya más víctimas. Javier se desplomó en su silla, impotente. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sabía que su vida había terminado. Solo el caso de violencia doméstica podría llevarlo a la cárcel por años. Con el caso de malversación de fondos a gran escala añadido, probablemente se pudriría en una celda por el resto de su juventud. Miró a su alrededor en la sala. Su madre desvió la mirada, fingiendo hurgar en su bolso. Valeria miraba al suelo, evitando su mirada, y Catalina lo miraba directamente. Ya no era una mirada de amor o de odio. Era la mirada que se le da a un extraño patético y lamentable. El juez golpeó su mazo, declarando un receso para deliberar el veredicto. Pero el aura de la derrota ya había envuelto completamente a Javier. Cuando los oficiales lo llevaron de vuelta a la celda de detención temporal, Javier se cruzó con Catalina en el pasillo. Javier quiso abrir la boca. Quería pedir perdón, quería suplicar, pero la lengua se le había pegado al paladar. Catalina se detuvo por un momento, a solo 1 metro de él. El aroma de su perfume flotaba suavemente, el aroma del éxito que él ya no podía alcanzar. ¿Sabes, Javier?, susurró en voz baja,
y su voz fue como el viento invernal que cala hasta los huesos. Antes, podría haber muerto por ti, pero ahora, al ver cómo te traicionan tu madre y tu amante, me he dado cuenta. Tu castigo más pesado no es la cárcel. Tu castigo más pesado es vivir sabiendo que abandonaste a la única persona que te amaba de verdad, por gente que ni siquiera se digna a mirarte a la cara cuando estás en problemas. Disfruta de tu soledad. Catalina se fue. El sonido de sus tacones, clac clac, se desvaneció en la distancia, dejando a Javier como una estatua de piedra, con las lágrimas finalmente brotando, lágrimas de remordimiento que ya no tenían ningún valor. La puerta de hierro de la celda de detención se cerró de golpe tras él, con un sonido estruendoso, encerrando a Javier en la oscuridad de un destino que él mismo había diseñado. La sala principal de los juzgados de Plaza de Castilla volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sentía mucho más pesado y opresivo, como si todo el oxígeno de la habitación hubiera sido succionado por la tensión culminante. El juez presidente, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y un aire de autoridad inexpugnable, se ajustó la toga negra antes de leer la sentencia. Javier estaba sentado en el banquillo de los acusados, cada vez más encorvado. El sudor frío le empapaba la espalda, traspasando el mono naranja de prisionero. Detrás de él, la galería del público estaba llena de periodistas y curiosos por el final del drama del marido del aeropuerto. Catalina se sentó en silencio en la primera fila con su abogado, mirando fijamente al juez sin ninguna expresión, como si estuviera presenciando la lectura de un aburrido informe de negocios, en lugar del destino de su exmarido. La voz del juez rompió el silencio, leyendo el veredicto con un tono plano pero firme que resonó en toda la sala. Basándose en las pruebas irrefutables, que incluyen el informe médico de las lesiones de la señora Catalina López, la grabación de vídeo viral, los testimonios de los testigos y la evidencia de la auditoría forense de las finanzas de la empresa, el tribunal declara que el acusado, Javier García, ha sido probado de manera clara y convincente que ha cometido actos continuados de violencia doméstica, tanto física como psicológica, y el delito de malversación de fondos de la empresa. Por lo tanto, el tribunal condena al acusado a una pena de 12 años de prisión y le impone la obligación de pagar una multa y una indemnización por daños y perjuicios de 5 millones de euros a la empresa. Si no se paga, los bienes personales del acusado serán confiscados por el Estado y la pena de prisión será ampliada. El mazo golpeó 3 veces. Clac, clac, clac. El sonido fue como el toque de difuntos para el futuro de Javier. Sus piernas flaquearon. Casi se desliza de la silla si no fuera por el guardia de la prisión que estaba a su lado. 12 años. Su juventud se desvanecería tras las rejas. Saldría como un hombre viejo sin nada. Ni patrimonio, ni carrera, ni familia. La sentencia también incluía la confiscación de todos los activos restantes a nombre de Javier. Su coche, que aún no había terminado de pagar, su moto deportiva, e incluso el saldo de su cuenta personal, que ya estaba vacía, fueron confiscados para cubrir una ínfima parte del dinero que había robado a la empresa. Javier estaba oficial y legalmente en bancarrota total. Se giró, buscando el rostro de su madre o de Valeria, esperando un atisbo de compasión. Pero el banquillo de los testigos estaba vacío. Habían huido antes de que se leyera la sentencia, temiendo verse más implicadas. Fuera del edificio del tribunal, el destino de Valeria no fue mejor. La mujer intentó escabullirse por una puerta lateral para evitar a los periodistas, pero su rostro, que se había hecho demasiado famoso en las redes sociales, era fácilmente reconocible. Un grupo de señoras, indignadas por el vídeo de ella en el aeropuerto, le gritaron a Valeria y le arrojaron botellas de agua vacías y restos de comida. Valeria corrió despavorida hacia la calle principal, llorando de humillación y miedo. Pero el sufrimiento de Valeria apenas comenzaba. Su teléfono no dejaba de sonar, no con amigos que la consolaban, sino con números desconocidos que la amenazaban. Debido a que Javier y Valeria a menudo se habían prestado sus datos de identidad, los cobradores de préstamos ilegales en línea que habían utilizado su número de identificación fiscal comenzaron a perseguirla. Valeria intentó volver a su lujoso apartamento, pero frente a la puerta, sus pertenencias habían sido sacadas por el casero en grandes bolsas de basura negras. El casero, una mujer firme que no quería que su lugar se contaminara, la echó en el acto después de que unos matones desconocidos que buscaban a Valeria causaran un alboroto. Valeria también recibió un correo electrónico de despido de su trabajo por haber dañado la reputación de la institución. Sin trabajo, sin casa y perseguida por las deudas, la antes arrogante y coqueta Valeria ahora vagaba por las calles de Madrid. Intentó contactar a sus amigos, pero todos sus números la habían bloqueado. Nadie quería acoger a la amante viral que podía traer problemas. Al final, Valeria fue vista llorando en un puesto de comida callejero, lamentando su suerte con los últimos 50 euros en la mano,
dándose cuenta de que su belleza no podía salvarla de la ruina que ella misma había sembrado. Mientras tanto, el karma para la suegra llegó de una manera silenciosa pero dolorosa. Después de dar falso testimonio contra su propio hijo en el tribunal, la suegra fue expulsada por un pariente lejano con el que se alojaba temporalmente. Les avergonzaba tener un pariente que se había hecho viral como una suegra malvada y una traidora a su propio hijo. «No quiero que periodistas o cobradores de deudas vengan a nuestra casa por tu culpa», dijo su primo, cerrándole la puerta en la cara. Vagando sin rumbo con una pesada maleta de ropa, la suegra hizo un intento desesperado. Tomó un mototaxi hasta la casa de los padres de Catalina, esperando que sus consuegros todavía tuvieran la conciencia de acoger a una anciana como ella. Al llegar a la puerta de la imponente casa de los padres de Catalina, la suegra fue detenida por los guardias de seguridad. Suplicó de rodillas en el asfalto caliente que la dejaran ver a la madre de Catalina. «Por favor, díganle que quiero disculparme. Estaba fuera de mí. No tengo a dónde ir», sollozó la suegra. Pero el guardia de seguridad le transmitió el frío mensaje de los dueños de la casa. «Lo siento, señora, la señora ha dicho que no la conoce. También ha dicho que las instituciones de bienestar social gestionadas por el gobierno son más adecuadas para albergar a personas sin familia». La suegra se derrumbó. Su orgullo, que antes se elevaba hasta el cielo, ahora estaba por los suelos. Finalmente, una patrulla de servicios sociales que estaba de ronda la detuvo por ser considerada una persona sin hogar que alteraba el orden público. Fue trasladada a una institución de bienestar social en las afueras de la ciudad. Allí, la suegra tuvo que dormir en un colchón delgado junto a docenas de otras personas sin hogar, comer de una fiambrera con escasos acompañamientos y pasar su vejez en un arrepentimiento interminable, sin un solo hijo o nuera que la visitara. Una semana después de la sentencia, Catalina decidió visitar a Javier por última vez antes de que fuera trasladado a una prisión de mayor seguridad. En la sala de visitas, separada por un grueso cristal y barrotes de hierro, Javier fue conducido por un guardia. Su aspecto era deplorable. Su cabeza estaba completamente rapada, su rostro apagado con marcas de acné y cicatrices que aún no habían sanado. Su cuerpo parecía demacrado, como si solo quedaran huesos. El aura arrogante que siempre había irradiado se había desvanecido por completo, reemplazada por un aura de oscura desesperación. Al ver a Catalina, tan radiante, limpia y perfumada, sentada al otro lado de la mesa, Javier rompió a llorar. Su llanto fue explosivo, el llanto de un perdedor que se da cuenta de su estupidez al tirar un diamante y aferrarse a la basura. Javier intentó alcanzar la mano de Catalina a través de los barrotes, pero Catalina la retiró con calma. «Catalina, lo siento. Me equivoqué. Fui un idiota. Por favor, ayúdame. No puedo soportarlo aquí. La comida está pasada. Me golpean otros reclusos todas las noches. Habla con tu abogado para que me reduzcan la condena. Cuando salga, te dedicaré mi vida, te lo prometo», balbuceó Javier con voz ronca, mientras las lágrimas y los mocos se mezclaban en su rostro sucio. Catalina miró a Javier con una mirada indescifrable. No era odio, ni ira. Era una mirada de lástima, como la que se le da a un perro enfermo que muere en la calle. Catalina dejó un sobre marrón sobre la mesa. «No he venido a escuchar tus promesas sin valor, Javier», dijo Catalina con voz suave pero firme. «He venido a entregarte una copia de nuestros papeles de divorcio. El Tribunal de Familia aceptó mi demanda ayer. Ahora estamos legalmente divorciados, tanto civil como religiosamente. Ya no hay ninguna relación entre nosotros». Javier negó con la cabeza histéricamente, negándose a tocar el sobre. «No, Catalina, no me abandones. ¿Quién me cuidará? No sé nada de mi madre. Valeria ha desaparecido. Solo me quedas tú». Catalina sonrió levemente, una sonrisa que insinuaba el alivio de haberse quitado un peso enorme de encima. «Ese es el punto, Javier. Estás solo ahora por tus propias elecciones. Abandonaste a una esposa sincera, explotaste a una madre codiciosa y engañaste con una mujer materialista. Ahora disfruta de la cosecha de lo que has sembrado». Catalina se levantó y se arregló la chaqueta. Miró a Javier a los ojos por última vez, profundamente. «Gracias, Javier. Tu bofetada en el aeropuerto ese día fue lo mejor que me has hecho. Ese dolor me despertó de un largo sueño. Si no fuera por esa bofetada, probablemente seguiría viviendo como una esposa tonta alimentando a un parásito como tú. Ahora soy libre». Catalina se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin volver a mirar atrás. A pesar de que Javier gritaba su nombre hasta quedarse ronco, y era arrastrado a la fuerza por los guardias de vuelta a su oscura celda, Catalina salió del edificio de la prisión e inhaló profundamente el aire libre. El cielo de Madrid, normalmente gris, parecía inusualmente azul y claro ese día. Se había hecho justicia, el karma había cobrado su precio,
y el viejo libro se había cerrado firmemente. Ya no había rencores que pesaran en su corazón, solo un vasto alivio, tan amplio como el futuro que ahora se extendía ante ella. Habían pasado 6 meses desde que la tormenta de su vida había rugido y pasado. Como una promesa del universo, el tiempo actuó como el sanador más poderoso para aquellos que se esfuerzan por levantarse. La vida de Catalina había cambiado drásticamente, mucho mejor de lo que jamás había imaginado. Su negocio inmobiliario y de catering prosperó. Con la fuga de fondos que Javier había perpetrado eliminada, los beneficios de la empresa se dispararon. Catalina utilizó los beneficios para expandir su negocio y fundar una fundación benéfica para víctimas de violencia doméstica. Una dedicación sincera nacida de su amarga experiencia, para ayudar a otras mujeres a alzar la voz con valentía. El nombre de Catalina ya no era el de la esposa víctima viral, sino el de una empresaria inspiradora, fuerte y compasiva. Su rostro a menudo adornaba las revistas de negocios, irradiando una belleza y una fuerza equilibradas. Esta mañana, el ambiente en la casa de los padres de Catalina era cálido y animado. Grandes maletas estaban alineadas ordenadamente en la sala de estar, pero esta vez no había drama, ni tensión, ni parásitos. Catalina ayudaba a su madre a guardar un chal de punto en su bolso. Su padre, un sabio caballero jubilado, tarareaba una pequeña melodía mientras revisaba sus pasaportes y billetes de avión. Hoy se iban de vacaciones de primavera a Europa durante 3 semanas. Este era el viaje con el que Catalina había soñado durante mucho tiempo. Llevar a sus padres a recorrer el mundo con el dinero que había ganado con su esfuerzo. Hacerlos felices en su vejez, algo que antes se había pospuesto por estar ocupada con los problemas de Javier y su familia. ¿Estás lista, hija?, preguntó el padre de Catalina, dándole una cariñosa palmada en el hombro con una amplia sonrisa. Sí, papá. El coche para el aeropuerto ya está esperando fuera, respondió Catalina, tomando el brazo de su padre. Sintió una profunda paz al sentir el calor de una familia de verdad. Ya no había una suegra quejumbrosa pidiendo compras, ni un Javier que solo miraba su móvil. Solo la alegre risa de su madre bromeando con su padre sobre las medicinas para la artritis que no debía olvidar. El viaje al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se sintió muy diferente esta vez. Cuando su lujoso coche entró en la zona de la Terminal 4, un recuerdo de hace 6 meses cruzó la mente de Catalina. Miró hacia el punto de encuentro de la puerta 2, donde una vez fue abofeteada y humillada, pero extrañamente, ya no había dolor. La herida había sanado por completo, dejando solo la cicatriz de una valiosa lección. Catalina sonrió levemente a ese recuerdo, como si saludara a un fantasma del pasado que ya no tenía poder para herirla. Tomó de la mano a sus padres y caminó con paso firme y seguro hacia el mostrador de facturación de primera clase. Esta vez, no hubo drama de tarjetas rechazadas ni de billetes cancelados. El personal los recibió con suma amabilidad, ofreciendo el mejor servicio a Catalina y su familia. Unas horas más tarde, Catalina estaba cómodamente sentada en un asiento de primera clase de una aerolínea de 5 estrellas con destino a Zúrich. El lujoso interior de la cabina, el asiento que se convertía en una cama plana y el zumo de naranja fresco en la mesa de al lado hacían que el ambiente fuera muy privado y sereno. Su padre y su madre estaban sentados al otro lado del pasillo, pulsando con entusiasmo los botones de las funciones avanzadas de sus asientos, como niños pequeños. Catalina los miró con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Esta era la verdadera felicidad. Compartir la riqueza con las personas que nos aman de verdad, incondicionalmente. Cuando el avión comenzó a rodar hacia la pista, Catalina, por aburrimiento, encendió la pantalla de televisión frente a ella para buscar algo que ver. Cambió al canal de Noticias Nacional. De repente, una noticia de última hora captó su atención. El titular de la noticia estaba escrito en grande en la pantalla. Prisioneros de alto perfil trasladados a una prisión de máxima seguridad. Catalina estaba a punto de cambiar de canal, pero reconoció una figura familiar en la pantalla. La cámara de noticias enfocaba a una fila de prisioneros, con las manos y los pies encadenados, subiendo a un ferry con destino a una infame isla-prisión. Entre la fila de reclusos de aspecto rudo, se encontraba la figura de un hombre demacrado, con la cabeza rapada y el rostro hundido. Era Javier. Parecía extremadamente viejo y frágil, cojeando al caminar debido al peso de las cadenas. Su rostro estaba sucio, y sus ojos miraban al suelo sin expresión, como si el alma dentro de ese cuerpo ya estuviera muerta. A su lado, otro recluso le dio un empujón brusco en el hombro, y Javier solo pudo aceptarlo sumisamente, sin atreverse a resistir. El narrador de noticias mencionó que Javier había sido trasladado después de verse involucrado en una pelea por deudas en su anterior prisión, y que ahora pasaría los 12 años restantes de su condena en una celda de aislamiento de máxima seguridad. En otro rincón de la pantalla, se vio de refilón una noticia sobre redadas de personas sin hogar,
donde se vislumbró el rostro de la suegra sentada sin expresión en la terraza de un centro de bienestar social, mientras que el rostro de Valeria aparecía en un cartel de búsqueda y captura por un caso de fraude de préstamos ilegales. Sus mundos se habían derrumbado de verdad, hechos añicos en el fondo del abismo que ellos mismos habían cavado. Catalina miró la pantalla durante unos segundos. No hubo una sonrisa maliciosa de victoria, ni una satisfacción excesiva, ni más lágrimas. Solo un sentimiento neutro, una aceptación de que la ley de cosechas lo que siembras era real y absoluta. Javier, la suegra y Valeria eran ahora solo fragmentos de noticias criminales en la televisión, extraños que ya no tenían relevancia en su vida. Con un movimiento lento y elegante, Catalina pulsó el botón de apagado del mando a distancia. La pantalla del televisor se volvió negra, apagando para siempre esos rostros del pasado. Catalina giró entonces la cabeza hacia la ventanilla del avión. Afuera, los motores del avión rugían con fuerza, levantando al pájaro de hierro gigante del asfalto caliente de Madrid, atravesando las nubes blancas hacia un cielo azul infinito. «Catalina, ¿qué vas a comer luego?», preguntó su madre desde el otro lado del pasillo sacándola de sus pensamientos. Catalina se giró y sonrió ampliamente, la sonrisa más genuina que había tenido. «Lo que sea, mamá. Todo estará delicioso si lo como con vosotros». Catalina se reclinó, se subió la suave manta hasta el pecho y cerró los ojos. El invierno frío y doloroso de su vida había terminado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una tierra fértil donde florecerían nuevas flores. Ahora, a 30,000 pies de altura, Catalina daba la bienvenida a la primavera eterna que había llegado a su vida, dándose cuenta de que la felicidad no es algo que se mendiga a los demás, sino algo que se crea uno mismo, con valentía, orgullo y firmeza. El avión continuó surcando los cielos, llevándola a nuevas aventuras, dejando el infierno atrás y dirigiéndose al paraíso que había construido con sus propias manos.